Señoras y señores, buenos días. En el Salón Libertador del Palacio San Martín damos inicio al acto de celebración del Día Internacional de la Cardiología Intervencionista en el marco del primer aniversario de la Resolución 76/302 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se encuentran presentes el presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, Dr. Martín Cisneros, el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Juan Manuel Castelli, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, señorita Claudia Mojica, y el Dr. Julio Palmás. Asimismo, agradecemos la presencia de los miembros del cuerpo diplomático acreditados en la República Argentina, miembros de instituciones y sociedades médicas nacionales e internacionales, representantes de organismos internacionales e invitados especiales. A continuación, escucharemos las palabras del Dr. Martín Cisneros. El Dr. Cisneros es cardiólogo intervencionista, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, jefe de servicio de hemodinamia del Sanatorio Francés en Córdoba, Argentina, y director médico ejecutivo del Sanatorio Francés. Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acompañándonos en este día tan importante para nosotros, los cardiólogos intervencionistas de nuestro país. ¿Podemos poner la presentación, por favor? El Día Internacional de la Cardiología Intervencionista nace como una iniciativa argentina de nuestro colegio, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, con el fundamental apoyo de la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. También con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la representación permanente de la República Argentina en Naciones Unidas, con adhesión de sociedades científicas amigas, como la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y el TCT de Estados Unidos. Esto hizo pasamos al siguiente de ahí, ¿podés? Que sea presentado este proyecto y aprobado en el plenario de la ONU del 2 de septiembre del 2022, en la cual más de 70 países apoyaron esta iniciativa. La resolución está reafirmando la resolución 70/1 del 25 de septiembre del 2015 titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, observando en su principal punto que la cardiología intervencionista mejora la salud, aumenta la esperanza de vida, mejora la calidad de vida y que la angioplastia ha sido el procedimiento que ha salvado la mayor cantidad de gramos de miocardio en riesgo en todo el mundo, con la consecuente salvado de vidas de muchas personas en todo el mundo. Por lo cual se decidió proclamar el 16 de septiembre como Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Esta fecha fue elegida debido a la realización por el doctor Andrés Grunzi de la primera angioplastia coronaria en el año 1977. Hoy también tenemos el orgullo de que nos acompañe el doctor Julio Palmás, que es el creador, el inventor del stent, que sin duda fue lo que revolucionó nuestra práctica profesional. Esta efeméride celebra y conmemora el Día de la Cardiología Intervencionista, reafirmando el compromiso del cardiólogo intervencionista para mejorar la salud pública, aumentar la esperanza de vida, agregar vida a los años mejorando la calidad de vida plena y productiva de las personas. Intenta garantizar la cobertura universal en todos los países del mundo del diagnóstico y la terapéutica por cateterismo con el potencial de salvar millones de vidas, sin distinciones de nacionalidad, género, religión o condición socioeconómica. Se calcula que en el año 2019, según datos, fallecieron casi 18 millones de personas en el mundo, de las cuales por enfermedad cardiovascular, de las cuales el 85% de estas se debe a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Dos enfermedades que tenemos mucho que trabajar en la prevención para evitar y mejorar, disminuir las cifras de mortalidad que tenemos. Se realizó del colegio una breve encuesta a personas que habían sufrido un evento cardiovascular, de las cuales, ustedes fíjense, más del 70% de las personas no se controlaban o no realizaban un buen manejo de sus factores de riesgo previo
a sufrir un evento. Entonces acá tenemos que trabajar mucho en la prevención primaria. Luego de sufrir un episodio, como nos suele pasar a todos, por ahí nos asustamos y empezamos a tomar conciencia de muchas de las prácticas o condiciones de vida que tenemos que mejorar, cumplir con medicación, etcétera, lo que llevó que más de un 90% de una forma buena o incompleta se ocupen de su salud. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Volvemos a caer en otra situación. Luego de varios años de sufrir este evento cardiovascular, el cumplimiento de las medidas tanto preventivas médicas como de condiciones de salud general disminuyen, en la cual solamente casi un 50% solamente cumple con todas las medidas que corresponderían. Entre esto está porque mucha gente se siente mejor y decide abandonar el tratamiento médico porque su vida diaria no les permite cumplir a la precisión con todas las indicaciones médicas, pero un factor importante es que más de un 26% de los pacientes no abandonaron el tabaquismo y sabemos que ese es uno de los factores más importantes para la enfermedad cardiovascular. Si bien contamos con muchos progresos en los tratamientos que realizamos, la patología cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte en el mundo, por lo cual aún tenemos muchos desafíos por delante en la prevención, tanto primaria como en la prevención secundaria. Estas efemérides, como la que conmemoramos en el día de la fecha, deben servir para tomar conciencia y para una difusión de las medidas preventivas. A continuación, escucharemos las palabras del señor subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la República Argentina, doctor Juan Manuel Castelli. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctor Cisneros, muchas gracias, Martín. Un gusto que seas cordobés. Eso es importante pensar en el federalismo que tenemos como país. Recién te escuchaba y además estábamos hablando con dos compañeros que me acompañan, con Natalia y Agustín, que son de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, que es un nombre bastante largo, pero que es interesante ver de qué enfoque y cómo esto se vincula con la cardioangiología. En primer lugar, una cuestión histórica y una referencia. Soy egresado de la Universidad de La Plata, soy médico, pero además soy especialista en enfermedades infecciosas. Y con Natalia recién recordábamos a Liliana Greenfeld, que fue una de las personas que desde el punto de vista como platense es un orgullo, tanto como Favaloro, es un orgullo pensar en Liliana Greenfeld como una de las personas que impulsó además la cardioangiología y además porque hay una cuestión que también tenemos que reconocer, que es la cuestión de género, de cómo se permite que en un ámbito que eminentemente durante muchos años fue un ámbito casi cooptado por nosotros, por los hombres, hoy es un ámbito que es totalmente, digo, el 85% de la matrícula es femenina, con lo cual siempre hay que recordar a esas primeras mujeres que pudieran avanzar en ámbitos tan importantes como este. Y recordar también a mi querido Hospital San Juan de Dios de la Plata, donde básicamente también se han desarrollado varias intervenciones y pude tener contacto como infectólogo y responsable del área de recuperación cardiovascular con las intervenciones que hacen y esto que decía Martín, la importancia desde el punto de vista de diagnóstico y terapéutico, esa minuto, ese tiempo y ese timing fundamental que tiene que ser que para que la cardioangiología pueda llegar, tiene que llegar oportuna y tenemos que dar las condiciones. En dos circunstancias que también mencionamos que es la prevención y pensar que es esto. Si el 30% de las personas que fallecen en nuestro país fallecen por una enfermedad cardiovascular, puede ser que sea su evento primario o, como decía, un evento secundario. ¿Cómo nosotros desde la salud pública podemos pensar que nos incluya a todos, a la cobertura estatal exclusiva y al subsector privado, cómo podemos pensar en intervenciones más adecuadas? Bueno, una es pensar, por supuesto, con la mirada centrada en las personas. Esa mirada es pensar en todas las instancias que nos permita que lo que logramos con la salud, que es extender la expectativa de vida, obviamente incrementa la posibilidad de que las personas tengamos procesos o eventos cardiovasculares. Bueno, ¿cómo podemos mejorar entonces que esos eventos cardiovasculares se den lo más tarde posible teniendo intervenciones
intervenciones más oportunas en lugares en donde, cómo es el cuidado hoy de la persona, de la población económicamente activa, la que trabaja. ¿Cuánto se asiste? ¿Cuánto se asiste una persona que tiene entre 20 y 45 o 50 años? ¿O solamente se asiste, como decía Martín, a partir de su primer evento coronario? Hago un infarto y entonces voy a ver al médico. Tenemos que trabajar mucho antes. Y este es uno de los cambios de paradigma que instalamos, que fue trabajar más sobre atenciones y prevenciones oportunas en tabaquismo, en la detección temprana de la diabetes, en la detección temprana de la elevación, o sea, del riesgo de la alteración cardiovascular, en la obesidad, en las características de la calidad de vida y en la actividad física. Pero eso, vamos a decir, eso tiene un montón de años. Bueno, pero hay que seguir trabajándolo porque si no, cuanto más expectativa de vida tengamos y menos trabajemos eso, más complicado va a ser. Pero también se puede trabajar en los entornos, porque si nosotros podemos a través de una ley hacer de que esto cambie y que nosotros no estemos fumando acá adentro, que hoy sería impensado. Yo me acuerdo de mi viejo Hospital San Martín de la Plata, cuadros de el pabellón Rossi en donde veíamos los pasajes de sala con los médicos fumando en el pase de sala. Digo, esto ha cambiado, afortunadamente, y trabajar en entornos también es importante, y es por eso que la resolución del año 2021 y 2022 establecimos que el trabajo en entornos saludables tiene que ver con esto, con que no solamente los espacios sanitarios, sino todos los espacios no se tenga que trabajar. O una resolución reciente sobre la prohibición del uso de tabaco calentado, que es algo que está afectando a los jóvenes y introduce a los adultos jóvenes en todos los países del mundo. Basta con conocer Europa o ver qué es lo que pasa en Italia, o que es el principal problema de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, que es cómo los niños, en realidad los adolescentes, inician el tabaquismo. Pero por el otro lado, digamos, cómo directamente nos vinculamos con la cardiología intervencionista. Bueno, nos vinculamos a través de la instauración en el año 2022 del Plan Nacional para la Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio. ¿Y qué significa esto? Significa que con la cooperación de todas las áreas, de todas las sociedades científicas, de todos los espacios, y el desarrollo de guías de prácticas clínicas basadas en evidencia, podamos nosotros trabajar para ver cómo trabajamos con mayor calidad hacia que esa guía de práctica clínica que definen, por ejemplo, lo que se podría llamar el tiempo de puerta aguja o el tiempo de el momento que sucede el evento hasta el momento que hago la intervención, todas las áreas trabajamos mancomunadamente para lograr que ese tiempo se acorte y que la intervención de un cardiólogo intervencionista sea lo más oportuna posible. Así que desde ese lugar celebramos y felicitamos a la iniciativa argentina y el apoyo de Naciones Unidas para poder establecer un hito, vamos a decir, acompañar este hito a nivel internacional, que es determinar un día internacional para no solamente recordar, sino mantener vigente esto de que la cardiología intervencionista es una tecnología diagnóstica fundamental, pero también es una terapéutica muy oportuna para los próximos años que se nos vienen. Así que muchísimas gracias por la invitación y saludamos y felicitamos el evento. Acto seguido hará uso de la palabra la señora coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica. Muchas gracias. Tengan muy buenos días todas y todos. Siempre un enorme gusto y un privilegio poder ser parte de las actividades que se desarrollan en este bello Palacio San Martín, donde nos invita la Cancillería Argentina. Y en ese sentido quiero agradecer precisamente a las autoridades de la Cancillería Argentina, al subsecretario de Política Exterior, la Dirección de Organismos Internacionales, por la amable invitación que nos han hecho. También saludar a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, autoridades también del CACI, representantes del cuerpo diplomático, profesionales, expertos que están congregados y también escuchándonos en línea. Y por supuesto un saludo muy especial al doctor Julio Palmás, que vamos a poder escuchar en unos momentos. La fecha que nos convoca el día de hoy, sin lugar a dudas, reviste una particular importancia en el ámbito multilateral de Naciones Unidas. Y por ello quisiera comenzar por expresar un reconocimiento a la Argentina, así como también a los actores y las alianzas clave que han hecho posible
que se diera su establecimiento. Quienes estamos reunidos hoy aquí ya lo sabemos, el año pasado, en el 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución número 76/302, a través de la cual se estableció el día 16 de septiembre como el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Esta iniciativa llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, el órgano más representativo de nuestra organización, gracias al enorme trabajo, al enorme compromiso del CASI, el colegio que además contó con un apoyo decisivo de la Cancillería Argentina y particularmente de la Dirección de Organismos Internacionales, también de su director, Gerardo Díaz Bartolomé, que muy rápidamente nos hizo parte de esta buena noticia, quienes también trabajaron con la delegación argentina ante Naciones Unidas para que así se pudiera llevar adelante la presentación de la propuesta. En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, los días internacionales sirven para acercar al público información sobre cuestiones de interés, movilizar recursos, pero sobre todo movilizar voluntad política para abordar temáticas comunes y celebrar los logros de la humanidad. El día que nos convoca hoy, como ya lo escuchamos, fue instituido en conmemoración de la primera angioplastia, sin duda un hito médico de importancia inestimable. Y es en este marco que quisiera también reconocer y felicitar a las y los profesionales que dedican años de estudio, años de sus vidas y de ejercicio médico para garantizar la salud y el bienestar humanos. Uno de los objetivos adoptados por nuestra propia Asamblea General en el marco de la Agenda 2030, que también nos convoca en el ámbito del día de hoy. Quisiera también felicitar la iniciativa del CASI, que identificó el valor del ámbito multilateral para visibilizar el tema de las enfermedades cardiovasculares, ya lo escuchamos, que son hoy la principal causa de muerte a nivel global. Con esta iniciativa, el CASI se valió de los espacios e instrumentos participativos al más alto nivel, tejiendo alianzas con múltiples contrapartes y aunando esfuerzos para concientizar, promover y difundir la importancia de esta temática. Destaco igualmente el inestimable apoyo y, como siempre, la excelencia del trabajo de la Cancillería Argentina, que ha encauzado y acompañado esta iniciativa. Nuestras sociedades en general y la comunidad médica en particular estamos apenas retomando un nuevo sentido de cotidianeidad tras los efectos de una pandemia sin precedentes que sumó dificultades a los retos ya considerables que existían. Al marcar hoy este Día Internacional, estamos también promoviendo la multilateralidad, el trabajo sinérgico con aliados y la acción colectiva para abonar a un concepto integral que dé una prioridad a la salud como un derecho humano y, como lo decía antes, parte de la visión de nuestra organización para alcanzar un desarrollo sostenible. Hacemos entonces una invitación para que cada año, al conmemorar este Día Mundial de la Cardiología Intervencionista, reflexionemos sobre lo que de verdad es una historia de éxito que ilustra cuán lejos se puede llegar por el camino de la cooperación internacional. Agradezco nuevamente la invitación que se nos hiciera para ser parte de este acto y sobre todo les agradezco por el impulso que están dando a una temática de tanta importancia para nuestra organización y, como dice la Carta de Naciones Unidas, los pueblos a quienes representamos. Muchas gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor subsecretario de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, embajador Claudio Javier Rosenwey. Buenos días en primer lugar a todos y todas los presentes. La verdad es que con gran alegría los recibimos aquí en el Palacio San Martín para celebrar el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Y quiero decir antes de empezar mi discurso que es una de esas cosas divinas, ¿no? Los que creemos en Dios, lo que sucede, porque el hecho de estar yo aquí es como un tributo a mi papá, que fue un cardiopático toda su vida y que sobrevivió
25 años a su infarto gracias a la cardiología intervencionista. Así que hoy, vaya papi, un homenaje a vos. Como muchos de ustedes saben, a iniciativa de la Argentina, el día 2 de septiembre del 2022, la Asamblea General adoptó la resolución 76-302, por la que se estableció el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. La iniciativa surgió del Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas, aquí presente en su presidente, el doctor Cisneros, y su equipo. Con el aval del Ministerio de Salud, la Cancillería acompañó la propuesta y elaboró un proyecto de resolución que fue negociado con los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. La resolución fue adoptada con el apoyo de todos los países y con el patrocinio de 39 países de todas las regiones, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes y a quienes agradecemos su presencia y su apoyo. También nos complace contar con la presencia de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en la Argentina, Claudia Mojica, y con el doctor Slama, jefe de unidad de enfermedades no transmisibles de la OMS. Si hemos llegado a este día de celebración y conmemoración, es gracias al trabajo conjunto y multidisciplinario de médicos, científicos, funcionarios públicos y organismos internacionales quienes se comprometieron en pos de un objetivo en común: contribuir para mejorar la salud de las personas y aumentar la esperanza de vida en el mundo. La resolución 76-302 de la Asamblea General es el reflejo de ello, y por ello nos reunimos todos aquí hoy. Este es un día oportuno para llevar adelante este acto porque nos encontramos en un momento particular para las Naciones Unidas. Desde la pandemia, la agenda de salud en el ámbito internacional ha cobrado cada vez más relevancia a raíz de los grandes desafíos globales que enfrentamos. El próximo martes, la Asamblea General comenzará el debate general de su 78 periodo de sesiones, y los temas de salud serán uno de los ejes del presente periodo. La Asamblea General reunirá a los y las ministros de salud de los países miembros de las Naciones Unidas para debatir y dar apoyo político a 3 declaraciones de alto nivel. Una sobre la cobertura universal de la salud, otra sobre prevención, preparación y respuesta ante las pandemias, y otra sobre la lucha contra la tuberculosis. Tenemos la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad, de fortalecer la agenda de salud global que exige aún más integración multilateral y regional, más cooperación, más desarrollo y sobre todo más solidaridad. Es en este marco de impulso político internacional a los temas de salud que celebramos este primer aniversario de la adopción de la Resolución de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, que nos invita no solo a conmemorar, sino a profundizar nuestro trabajo en pos de la concientización sobre las enfermedades y procedimientos cardiovasculares, las complicaciones relacionadas con estos y la importancia de prevenirlas y atenderlas incluso a través de la educación y los medios de comunicación. Además, la resolución resalta la importancia de la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso al diagnóstico y la terapia mediante cateterismo. A través de esta resolución, la Argentina desea contribuir al desarrollo de la cardiología intervencionista con su valiosa experiencia en este campo, como país natal del doctor Julio Palmás, quien inventó el stent y a quien tenemos el placer de contar entre los expositores de hoy. Las enfermedades no transmisibles se reconocen como un importante desafío global en la Agenda 2030, la que incluye dentro de su objetivo tercero garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La meta particular de reducir en 1/3 las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles para el año 2030 mediante la prevención y el tratamiento.
Entre las enfermedades no transmisibles, justamente las enfermedades cardiovasculares, en particular, son la principal causa de muerte a nivel mundial, por lo que supone una carga importante tanto para los sistemas de salud públicos como para la sociedad en su conjunto. Es en este contexto que la cardiología intervencionista se ha convertido en una herramienta diagnóstica y terapéutica muy potente que se ocupa específicamente del tratamiento mediante catéter de las enfermedades cardíacas estructurales. Por ello, con esta resolución celebramos, conmemoramos, reafirmamos el compromiso de los cardioangiólogos intervencionistas para mejorar la salud pública y aumentar la esperanza de vida con calidad de vida. Aprovecho esta oportunidad para reconocer y agradecer los invaluables aportes de los médicos aquí presentes, en particular al médico argentino doctor Palmás, inventor del stent, recordar también al doctor René Favaloro, también mundialmente reconocido por haber desarrollado el bypass coronario. Les deseo a todos y todas una conmemoración fructífera a la que hemos sumado la iluminación en el día de hoy en rojo y azul del Palacio San Martín. Agradezco también a todo el equipo de la Dirección de Organismos Internacionales acá presente por el esfuerzo que han hecho en este acto y en la preparación de este acto. Muchas gracias a todos y a todas y buenos días. Gracias. A continuación daremos la palabra a los invitados especiales que están participando de manera virtual y a quienes agradecemos su presencia. Hará uso de la palabra el señor presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y cardiólogo intervencionista de la Clínica Alemana y del Hospital de San Juan de Dios de Santiago de Chile, doctor Mario Araya. Muchas gracias por la presentación. Me acompañan a mi lado el doctor Omar Santaera, expresidente del CASI, y el doctor Aníbal Damonte, expresidente de SOLACI. Queríamos saludar a las autoridades de salud de la República Argentina, a las autoridades diplomáticas y de las Naciones Unidas, y por supuesto a nuestros colegas líderes de las sociedades científicas, el doctor Cisneros de CASI, la doctora Gonzalo Nieves de España y el doctor Juan Granada de TCT. Quería presentar un poco por qué para SOLACI es una actividad tan relevante lo que se está festejando, y agradecemos por supuesto la oportunidad que se nos está dando. Acá. SOLACI es una sociedad de miembros de la cardiología intervencional donde médicos, enfermeras, técnicos participan activamente de actividades desde ya hace 30 años. Es una sociedad que se ha caracterizado por la excelencia que ha alcanzado en sus profesionales, en procedimientos muy complejos. Pero estamos en un continente, y sabemos esto desde hace mucho tiempo, donde la inequidad de recursos y la inequidad en salud es muy importante. Por lo tanto, para nuestra sociedad es muy relevante tener esto en mente y tener las cifras de mortalidad en distintos países de Latinoamérica que acá están expresadas y que son evidentemente bien dispares, y con países que tienen mortalidades muy altas y países que tienen mortalidades razonables comparados al mundo desarrollado. Es por eso que los objetivos de nuestra sociedad, que queremos enfatizar en el Día del Cardiólogo Intervencionista, es fomentar y difundir la cardiología intervencionista en el continente, estimulando el desarrollo académico, por supuesto, y la realización de procedimientos de avanzada para ayudar a nuestros pacientes, promoviendo también la integración regional de nuestros profesionales. Para esto, nuestra sociedad desarrolla múltiples actividades durante el año. Nuestra actividad principal es el Congreso Anual, que el próximo año se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y que festeja además los 30 años de nuestra sociedad, y además hacemos jornadas regionales en distintos países, y es donde nos encontramos hoy en día. Tenemos el honor de estar participando de la jornada número 46 en la hermana República Dominicana. Estamos acá en el auditorio en conjunto con los colegas de la República Dominicana y el doctor García Lidwell, que es el encargado del Congreso, y
Vamos también a Lima, Perú, en noviembre, y estos son eventos muy importantes para justamente cumplir nuestra misión. Además, tenemos múltiples actividades virtuales que básicamente buscan, vuelvo a reforzar, mejorar la actividad de la cardiología intervencionista en nuestro continente y tratar de romper estas barreras de desarrollo. Hemos realizado numerosos webinars con muchos asistentes. También, y es un orgullo para nuestra sociedad, nos hemos preocupado de tener cursos muy importantes para los jóvenes intervencionistas o la gente en formación que va a tomar después nuestra posta para seguir cumpliendo la misión de nuestra sociedad. En el contexto, además de esto, tenemos múltiples actividades académicas y de investigación con registros muy importantes que nos muestran cuál es la verdadera realidad de la cardiología internacional de nuestro continente. Y también tenemos un programa muy activo, que es un programa que trata de también vencer las barreras de la inequidad de género, que es muy reconocido en nuestra especialidad, que las mujeres siempre estaban un poquito en menos desarrollo en términos de poder alcanzar esta especialidad, y hoy en día Solasi tiene un fuerte programa para incentivar, ¿cierto?, que estas barreras se venzan. Y por último, quería terminar diciendo de nuestra sociedad otro orgullo más. Nuestra sociedad tiene un programa que tiene que ver con la celebración de este día, que es el programa solidario de Solasi, y que en cada país que vamos a Jornada Solasi podemos ofrecer algún tratamiento para alguien que normalmente no podría acceder a ese tratamiento por razones económicas o técnicas, y así hemos podido alcanzar varios países y realizar al menos 30 procedimientos solidarios en distintos países, sin los cuales los pacientes no hubieran tenido acceso a esto. Así que gracias por la oportunidad de estar acá, de participar de este día, de tener el lujo de escuchar al maestro Julio Palmás, y quería terminar diciendo que nuestra sociedad trata de inculcar en sus miembros y en la práctica todas estas cualidades: participación, pertenencia, difusión, compañerismo, apoyo, educación, solidaridad, identidad y ética, que me parece que son baluartes en lo que es el cardiólogo internacional moderno hoy en día. Así que muchas gracias a todos por poder presentarnos acá. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor codirector de la TCT y presidente de la Fundación de Investigación Cardiovascular, doctor Juan Granada. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación tan especial que nos han hecho a este evento tan lindo. Un saludo muy grande a todos nuestros colegas en Latinoamérica y a todos los presentes en esta presentación. Para no caer en la repetición, quiero expresar mi admiración por todos los países asociados a Solasi, a las federaciones y a todas las organizaciones asociadas a esta organización que está haciendo grandes cosas por nuestra región, y a los líderes aquí presentes, que no solamente son amigos y colegas, sino gente que está muy comprometida con la salud de los pacientes y la educación en Latinoamérica. Y de nuevo, reiterar lo que se ha dicho, que el Cono Sur, particularmente de Latinoamérica, ha sido un polo de desarrollo, de innovación y de creación de nuevas tecnologías. Yo creo que hay que resaltar, y es un orgullo para mí como latinoamericano trabajando en los Estados Unidos, decir que el pionero del bypass coronario y el inventor de quizá la tecnología más revolucionaria que hemos tenido nosotros en nuestro campo son latinoamericanos, específicamente argentinos. Esto para mí de verdad es un honor, y es algo que yo siempre recalco en todas mis charlas y en mis intervenciones. Pero una cosa que me preocupa, y yo creo que fue ahora resaltado de una manera muy importante, es la inequidad que existe. Y no es solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo en general, en el cual este desarrollo de tecnologías de punta no están llegando a la gran población en general, ni la gran educación
que nosotros proveemos aquí y a nivel global está llegando a la gente que verdaderamente lo necesita. Y yo creo que esto es una tarea muy importante que estas organizaciones como Solasi, como CASI y las organizaciones aquí presentes debemos seguir trabajando muy duro para no solamente promover la innovación y el nuevo desarrollo de tecnologías, sino que lleguen a la gente que verdaderamente lo necesita y poder seguir educando a nuestros médicos y las nuevas generaciones para que se inspiren en esos grandes logros como los logrados por el doctor Favaloro y el doctor Palmas, que siguen siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Así que de nuevo, un gran saludo a todos y a todas desde que están presentes acá. Y quiero que sepan, como siempre lo digo, que aquí tienen un compañero, que tiene un amigo y una persona que siempre los va a estar apoyando en todos sus proyectos para seguir impulsando la región y tratarla de llevar a lo más lejos que podamos todos juntos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ahora escucharemos las palabras de la señora directora de recursos en EuroPCR y cardióloga intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, doctora Nieves Gonzalo. Buenos días y en primer lugar, en nombre de PCR, me gustaría agradecer a Cathy, el doctor Cisneros y a todas las autoridades presentes por la invitación a participar en este día de celebración del Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Como se ha explicado previamente, la cardiología intervencionista ha contribuido de forma muy significativa a mejorar el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Los procedimientos que realizamos pueden salvar vidas, como la angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio, y pueden también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y además, muy importante, el desarrollo de terapias percutáneas menos invasivas ha ofrecido una oportunidad de tratamiento a pacientes que previamente no tenían opciones por su alto riesgo quirúrgico. Y en ese sentido, yo creo que el desarrollo del implante percutáneo de válvula aórtica, por ejemplo, ha salvado realmente miles de vidas en los 20 años de desarrollo que lleva. Hay una cosa importante de nuestra especialidad. En 30 años ha evolucionado de forma tremenda. Se caracteriza por un continuo y rápido desarrollo. Desde esa primera angioplastia realizada por el doctor Grunsig hace ya más de 30 años, ha habido una evolución tremenda tanto en el campo coronario inicialmente como después en el campo de las valvulopatías. Y realmente, para permitir a los profesionales poder mantenerse al día de esa evolución, la educación es fundamental. Y es aquí donde surge una organización como la nuestra, como PCR. La misión de PCR es servir a las necesidades del paciente, ayudando a la comunidad cardiovascular a compartir conocimiento, experiencia y práctica. Y con ese objetivo, un curso que empezó como un pequeño curso en Toulouse, en Francia, pues ha evolucionado hasta convertirse hoy en día pues, en un proyecto educativo completo en el que no solo tenemos estos cursos de PCR en distintas partes del mundo, además del curso central, EuroPCR, que se desarrolla en París, sino también toda una serie de recursos online que permiten tener esa plataforma de educación e intercambio continuo para cardiólogos intervencionistas de todo el mundo. Porque realmente nosotros creemos que la educación médica tiene que estar centrada en el paciente, debe basarse en el intercambio y debe tener una perspectiva global. Y lo que es totalmente cierto, como decía el doctor Granada, es que las necesidades educativas pueden variar en distintas partes del mundo en función de la epidemiología, los recursos, etc. Y nuestro objetivo precisamente es eso, intentar adaptar esa educación a las necesidades de esta comunidad global. Nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar con CACI, también con Solasi, desde hace años, y esa colaboración ha permitido el desarrollo de sesiones conjuntas basadas en temas de interés para la región, por ejemplo, en EuroPCR. Pero además, a través de iniciativas como esta que les muestro aquí, de Stand Safe Alive, PCR ha contribuido también a que se puedan implementar algunas estrategias como la angioplastia primaria, que sabemos que es una estrategia que puede salvar vidas en distintas regiones. Stand Safe Alive es un conjunto de herramientas que intenta adaptarse a las condiciones locales para aumentar la tasa de reperfusión en el infarto agudo de miocardio, esa terapia que sabemos que salva vidas. Y tras 14 años de actividad se han creado iniciativas en 38 países. Como ven, es una iniciativa global. En Latinoamérica, Argentina ha sido un país pionero en la implantación, digamos, de este programa de Stand Safe Alive, junto con otros países que se han incorporado como Uruguay y recientemente Perú y México. Sin embargo, como se ha comentado también, a pesar de los avances
en algunos países el acceso es todavía muy limitado en muchas zonas de Latinoamérica. Y realmente incrementar el acceso de los pacientes a procedimientos que salvan vidas, como esta angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio, es una emergencia. Y por eso les ruego a las personas, digamos, que tienen las capacidades que consideren unirse a este programa, en Safe Alive. Yo creo que es la inversión con mayor tasa de retorno que se puede hacer realmente, porque contribuye a salvar vidas y con eso beneficiamos no solo al paciente y a su familia, sino a toda la sociedad. Y además es un programa que puede beneficiar también a otros pacientes, porque mejora la eficacia de los sistemas de diagnóstico, transporte, y eso puede beneficiar no solo a esta enfermedad, sino también a otro tipo de enfermedades agudas. Todavía queda mucho por hacer. Estamos comprometidos para continuar ayudando a todos los cardiólogos intervencionistas de Latinoamérica en su proceso educativo. Como decía el doctor Granada, y es un placer para mí contar con su presencia aquí, también hemos unido fuerzas con ellos, PCR y TCT unidos en iniciativas como Partners in Learning para intentar acercar la educación a todas las partes del mundo y a todos los cardiólogos intervencionistas que lo requieran. Personalmente yo tengo una conexión muy importante con esta región, con Latinoamérica, en la que tengo muchos amigos, muchos compañeros, muchos de ellos formados con nosotros en el Hospital Clínico en Madrid. Y realmente esperamos poder continuar y extender en el futuro esta relación para seguir trabajando en nuestra misión común, que en definitiva es ayudar a las necesidades de los pacientes. Nada más, queridos amigos y compañeros, decirles que pueden contar siempre con PCR para ayudar a través de la educación, que es nuestra visión principal. Muchas gracias por la invitación a unirnos a su celebración y enhorabuena. A continuación, escucharemos las palabras del jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Slim Slama. Do you hear me? Buenos días. Can you hear me? Yes, we hear you. Thank you very much. And my apologies to start is that I don't speak Spanish. I understand it, but I will not be able to provide my statement in Spanish. So I hope that this will be still useful and most of the participants. Let me first thank for the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Health from Argentina for this initiative, but also a warm thank for you for Dr. Martin Cineros and CACI President and the team for the opportunity on behalf of WHO and my director, Dr. Bente Mikkelsen. We are very pleased to have been given this opportunity to contribute to this important commemoration. I think, you know, in NCD, we have been for years lagging behind somehow in terms of agenda at the highest level. And it has been extremely difficult to elevate the non-communicable disease agenda, as you know, to the highest level at the UN. So having a resolution that is on specifically interventional cardiology reaching the UN, I think it's really an accomplishment, and my congratulations for those behind and many countries that have supported it, Argentina, but also I know that many sponsoring countries have been behind, and a lot of work, I mean, has been put to be able, I mean, to elevate such a topic at the highest level. As you know as well, and some of the precedent speakers have mentioned it, we are in a very peculiar moment. Next week will be the UN General Assembly in New York, and I will be traveling with some of the colleagues there. There will be a very important moment with the universal health coverage topic being covered, but also emergency preparedness and response after the awful pandemic that we went through, and also tuberculosis. So the persisting agenda, but also the agenda that is really not fully addressed. And I wanted to maybe bring few perspective on where we are and actually how this contribution from interventional cardiology can support us in terms of addressing NCDs that still remain the leading cause of death worldwide. More than 74% of the deaths worldwide are related to NCDs, and cardiovascular disease is among, I mean, the most important cause of death. As you know, 1 in 3 deaths
some aspect, cancer, chronic respiratory disease, and diabetes are contributing, but I think it's still the leading cause of death. And of course, as you mentioned, ischemic heart disease and stroke are within the list since now more than a decade, still leading in the number of deaths and the burden that is caused across all conditions. So it's really important that we also get those figures when we advocate, both at the level of clinician, but more broadly when it comes to the global level, when we are reaching out policymakers at UN level. And we have last year to try also to address policymakers, but also the lay population about what we call the invisible numbers. We still need global advocacy on cardiovascular disease prevention and control. And I think we are trying to contribute to that through showing, the numbers, but not only the problem and the burden, but also the solution that can be put together to address, the increasing burden, including in low and middle-income countries, in particular in low and middle-income countries that are still struggling in addressing more traditional conditions for maternal and child health to infectious disease. Just one example, as we will be discussing next week, universal health coverage, is that we will not be able to address universal health coverage without addressing some of the key elements of NCD services. And NCD services start with, as some of you have mentioned, primary prevention, secondary prevention. We need also to look, of course, on the tertiary contribution. But just to give you an example, and I'm going to New York for specifically releasing with our teams the first ever report on hypertension. Billions of adults still are known for hypertension. Only half of them are aware, less are even treated, and almost, less than a quarter have a control. So this is the elephant in the room, and we would like also to make sure that the cardiology community, as you are addressing the intervention part, also, as many of you have mentioned, keep a focus as well on primary, secondary prevention. This report is not yet published. It will be released next week on Tuesday with Michael Bloomberg, our DG, at a high-level meeting on the margin of the UNGAS, and we will share with you, the link to be able to download it. But I really encourage all the community to contribute and disseminate this. This is an agenda that can also bring synergies with what you are trying to recommend and achieve with the resolution. And I would just want to highlight that it's not about burden only, particularly in your region, you have been at the forefront of what we call the HEARTS initiative that is really trying to address primary prevention, secondary prevention, and we are adding an arm that will be also relevant for your initiative. But already now we have more than 40 countries worldwide, a lot of them, more than 32, 33 countries in the PAHO, in the American region, that is trying to really manage cardiovascular disease at a primary care level with entry point hypertension and diabetes, as I mentioned, and maybe of those examples will be highlighted in the report that I referred to. More broadly speaking, as member states have asked us, we have suggested last year an acceleration plan for NCD action plan that is still running until 2030, and some aspect of this implementation roadmap are really the tools for countries to be able to accelerate the national response, to prioritize the most cost-effective intervention that could be implemented in their context, and to be able, in terms of accountability, to use data to measure not only the risk and the burden, but also in terms of accountability, the performance of our system, including at the level of facilities and including for cardiology intervention, to be able to have performance and KPI to measure whether or not we are saving lives. And I think it's something that I will address just at the end of this slide. So our support to the countries first start with ensuring that the key interventions are prioritized within benefit packages, starting with the selection of the most cost-effective intervention. And member states have just adopted during the last assembly what we call an updated menu of cost-effective intervention. This is Appendix 3 of the action plan that lists some of the intervention, including for angioplasty are relevant. Of course,
not all are at the same level of cost effectiveness. When you start with low cost prevention through hypertension management, for instance, of course, is much more cost effective than some of the downstream intervention, but altogether there are critical intervention across a continuum of care that we need to prioritize. And this is the advocacy that we are trying to do with ministries when they are revising, is quality of intervention prioritized with financial protection so that people do not incur more burden in terms of financial cost and out-of-pocket spending. These have to be within benefit packages, and it's really important that we continue to stress this. We have also highlighted some of the priority medical devices for the management of cardiovascular disease. This was published 2 years ago, 3 years ago already, and we are trying also in terms of technology assessment when countries ask us what to prioritize linked to those interventions to support those discussions. The same on medical technologies. More recently, the member state, through the World Assembly, has adopted a new resolution that is extremely important also for this area of work, including for you, intervention cardiologists, because it's only about diagnostic and treatment. So the resolution on strengthening diagnostic capacity include also cardiovascular disease. So this is ammunition for you to find a way to have also support for the initiative as we go forward. And one of the most important, and this is my last slide, development that we are working on with many of the professional associations, including in Latin America, is there is an ongoing work for WHO for the first time, moving from population level intervention on tobacco or on salt reduction, on these aspects of legislation and regulation. We address with the HARTS technical package, the primary care. We are now moving to the third element, is really how we manage those acute exacerbation, the complication, how we manage acute coronary syndrome and stroke in low and middle-income countries. Now, of course, this needs contextualization, taking into consideration the capacity of those countries. So for WHO, it's a first step, but it's an important one. I think there will be really the need for all the international cardiology societies to help us understand what does it work, how does it work in Argentina, how does it work in China, how does it work in India, and how can we elaborate as WHO, contextualize approaches and framework that could be applicable to various contexts. Thank you very much for the attention, and thank you for inviting us in this important commemoration. Muchas gracias a todos los invitados e invitadas que nos han acompañado en esta primera parte de la celebración. Ahora invitamos al estrado a los próximos expositores para continuar con el evento, Dr. David Betcher, Dr. Alejandro Palacios y Dr. Julio Palmás. Invitamos al Dr. Julio Palmás a dar su conferencia magistral titulada Estado del Arte de la Cardiología. El Dr. Palmás es profesor honorario y científico en la Universidad de Texas San Antonio, Estados Unidos. Es asesor científico de Bactronic Scientific en California. Recibió el Premio Nacional del Salón de la Fama de Inventores, que reconoce a los ingenieros e inventores individuales en Estados Unidos. Asimismo, recibió el Premio Rus 2019, también conocido como el Premio Nobel de Ingeniería de Estados Unidos. Se destaca que es el Dr. Palmás el creador del primer stent expansible, aprobado para uso humano coronario. Ha sido científico distinguido de la Asociación Americana de Cardiología.
Muy bien, muchas gracias. Primero, por supuesto, agradecimiento por el honor y la gentileza de invitarme a representar una tarea tan importante. No voy a pretender dar una clase magistral, como está en el título, sino que simplemente les voy a dar mis perspectivas en el desarrollo y la significancia de la PSA, ¿no? La intervención percutánea coronaria. Así que quisiera hacer esto en el modo más efectivo posible, teniendo en cuenta que fue muy interesante haber tomado el día para el homenaje a Grunstig de su primera intervención en el año 77, 46 años atrás. Para poner en perspectiva la significancia del desarrollo de la cardiología intervencionista y la influencia que ha tenido global y desde el punto de vista de sobrevivencia humana, es dónde estaba la medicina en los años 60, por ejemplo, en el caso de los infartos agudos de miocardio. La imagen de William Osler, que fue uno de los fundadores de Johns Hopkins University, para mí es extremadamente sugestiva. Esencialmente una actitud de total impotencia frente a un evento en el que no se podía hacer nada, pero más que administrar medicación sintomática. En una palabra, observar si el paciente se moría o sobrevivía. Eso me hace acordar mucho también a mi profesor de medicina interna, Bernardo Mancino, cuando hacíamos rondas con los pacientes en el Hospital San Martín de La Plata. Hay pasos en el desarrollo de la cardiología intervencionista que forman peldaños en una escalera de muchos escalones. Y por supuesto que en este momento yo no puedo darle crédito a todos los que han participado. Lo único que voy a hacer es ofrecer mi perspectiva en lo que han sido pasos que, si no hubieran existido, no hubieran permitido el avance. Uno de ellos es la de tener ojos. Estábamos en las tinieblas y de pronto el desarrollo de la cinecoronariografía selectiva por inyección de medio de contraste en las coronarias directamente. Lo que hizo Mason Sounds en el 57 esencialmente abrió todas las posibilidades en un área en la que estábamos totalmente a ciegas. La otra, que le voy a dar crédito, es a esta invención relativamente simple, pero que está presente en todo lo que hacemos en cardiología intervencionista, que es la introducción de catéteres sobre la guía. Esto fue inventado por un radiólogo en Suiza, y él era haciendo una rotación en su residencia en cirugía en el Karolinska Institute en Estocolmo en 1950. Lo que es para mí espectacular en el medio de los primeros pasos en la terapéutica de las enfermedades cardiovasculares fue lo que hizo Favaloro. En 1967 nos dio el regalo de venir a la Argentina y empezar a traer sus primeros pasos en lo que aprendíamos de estas cirugías de bypass. Hay que entenderlo desde la perspectiva de hoy. Esas cirugías no iban a ofrecer una solución a la humanidad en la que uno de cada dos personas tenían enfermedad cardiovascular y un enorme porcentaje se morían de ella. Pero fue la primera solución de revascularizar el miocardio isquémico y por eso hay que darle un lugar muy importante. Y tal vez sin ese primer paso no hubiéramos podido hacer los siguientes. Pero hay que entender los 70 en el concepto global. Los 70 eran los años de los grandes logros. Era el hombre iba a la luna, en el 61 estaba el Apolo 11 en Houston, está la base de la NASA, es donde se desarrollaron estos dos monstruos de la cirugía cardíaca. DeBakey y Cooley estaban separados en dos instituciones sumamente importantes, en el Baylor College y el Texas Heart Institute, a menos de unos pocos cientos de metros uno del otro, y cada uno tenía sus seguidores.
y crearon una escuela de las grandes cirugías cardíacas. No que eso iba a solucionar el problema de la epidemia cardiovascular que había en el mundo, pero así era la naturaleza de esos años. Era justo cuando yo empezaba mi residencia en Estados Unidos, y aprendí todas estas cosas acerca de ellos y los seguidores como Crawford. En medio de todo esto estaba Domingo Liotta, un argentino que desarrolló el reemplazo total con corazón artificial con el doctor DeBakey, pero colocó su primer aparato junto con el doctor Cooley y eso creó un feudo tremendo entre las dos partes. Y desgraciadamente, pobre Liotta estuvo involucrado sin querer en una disputa que duró 40 años y llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos. Y aquí está Grundtvig, el motivo de nuestra celebración hoy, con una idea que podía ser popular, que podía llevar una cura a todas las personas por su costo y por su simpleza. La idea de Grundtvig fue simplemente espectacular y todos los que tuvimos la oportunidad de verlo por primera vez vimos que eso era una cosa que iba a cambiar la historia. No voy a hablar de Grundtvig mucho porque hay tanto escrito sobre él y hay tantos trabajos y compilaciones de su obra en su breve vida. Simplemente voy a decir mi impresión de cuando yo lo conocí personalmente en una charla que vino a dar en New Orleans. Yo era residente de primer año en radiología y tuve la fortuna de verlo a él personalmente y estar sentado en primera fila en una sala no más grande que esta, unas 60 personas. Grundtvig era esencialmente una persona muy sincera, era muy activo, pero era cauteloso en el modo de explicar. Nunca trató de venderle a la audiencia de que lo que él tenía iba a cambiar al mundo. Simplemente se pasó casi la hora en la que estuvo hablando sobre las complicaciones que la angioplastia tenía. Para ese entonces había hecho 4 angioplastias y esto sería 4 meses más tarde de su primera angioplastia que estamos celebrando hoy. Y entre esas 4 ya había una autopsia. O sea, y él mostró las imágenes de autopsia y eso tuvo un valor enorme para recalcar claramente las limitaciones de la técnica. Usaba catéteres sumamente rudimentarios, con una presión de ruptura muy baja. Demostró que había que ser muy cauteloso en la dilatación. Inclusive él usaba en esa época un inflador operado a pedal, con gases inertes, porque un exceso de presión produciera ruptura y probablemente una ruptura de la arteria también. En medio de todo esto estaba su inspirador, que era Charlie Dotter. Y Dotter está en esta foto, que no era la de esa oportunidad, pero era idéntico en mi memoria, porque Dotter no se podía sentar en una silla, él tenía que estar caminando al lado de los oradores, de un lado al otro, y haciendo preguntas en el medio de la presentación. Ahí eso es muy característico de él. Pero estos dos, Dotter y Grundtvig, eran súper activos, eran súper simpáticos, persuasivos y eran todo un show en sí mismo. De todos modos, en las primeras presentaciones que él hizo mostró una muerte por cerramiento agudo de la coronaria secundario a hemorragia subintimal y mostró las piezas de autopsia y rápidamente eso elicitó en mí la necesidad de poner algo para prevenir eso. Él dijo muy claro, algunas coronarias son muy fáciles de dilatar, como poner un pie en la nieve, otras son duras como goma, como caucho, y la dilatación no hace nada, vuelven a hacer un elastic recoil y ahí queda. Entonces, eso fueron esencialmente las lecciones básicas para la siguiente invención, en mi caso. Así que yo aquí en este slide quiero mostrar la transferencia de inspiración de 3 cosas que fueron muy significativas. Dotter fue el inspirador de Grundtvig. Grundtvig hizo sus primeras angioplastias con el aparato de Dotter, que era catéteres coaxiales. Inventó el balón no compliant
Y yo tomé la idea de él en ese día, en febrero, en New Orleans, esencialmente usando su invención, el balón, y agregándole un scaffold encima. Yo dando una presentación bastantes años más tarde, en el 93, en Arizona, sobre el uso del stent. En la audiencia estaba el que tuvo la primera patente sobre la válvula implantable expandible por balón, y ese fue Anderson. Así que Anderson vio eso, reconoció en sus propias publicaciones que tomó inspiración de mi presentación, y así fue como esencialmente tres innovaciones importantes estaban enlazadas simplemente por contacto humano. Hablemos un poco de lo que nos inspira a todos nosotros y con lo que estamos hablando y los reportes de la American Heart Association, American College of Cardiology en Circulation en febrero de este año nos dan un nuevo panorama muy, muy interesante de dónde está la mortalidad cardiovascular global hoy en día. Y vemos que en las Américas, lo primero que vemos, tanto Sur como Norteamérica y Central America, no estamos tan mal. Estamos entre 100 o 200 muertes por cada 100.000 habitantes por año. ¿Okay? Pero vemos también de que hay una gran disparidad con el resto del mundo. Hay muchos problemas todavía en Asia, particularmente en norte y centro de Asia, en el Medio Oeste, en partes de África y en las islas del sudeste de Asia. Y vemos que todavía hay mucho trabajo para hacer, donde la mortalidad cardiovascular es de 3 a 4 veces la que tenemos acá en las Américas. También hay una curva muy interesante en este reporte que me permitió poner esencialmente lo que yo considero la evolución de la terapia cardiovascular. Desde el 1900 hasta el 2020, la evolución de la incidencia, la prevalencia de las muertes cardíacas, hasta hoy empiezan esencialmente con el reconocimiento de la epidemia global que había después de las grandes guerras mundiales. La importancia del tabaquismo, la influencia de la diabetes, de la obesidad y de otros factores que no se sabía nada de ellos ni la influencia que tenían. Para mí, el estudio de Framingham, que fue el estudio longitudinal más largo que se ha hecho en la historia, llevan 3 generaciones de personas que se han estudiado en un pueblo solito de 5.000 habitantes en Framingham, Massachusetts. Fue el primer pantallazo que tuvimos de cuál era la cara del enemigo. Y entonces la tercera etapa fue la concientización. Por lo menos el público sabía la significancia de lo que era fumar, la significancia de lo que era no atender su diabetes, la significancia de ser obeso y sedentario y otros factores de riesgo. Así que entonces después viene la cuarta etapa, que es los primeros atentos, que ya hemos hablado de ellos. Y eso produjo un vaivén en el resultado de mortalidad, hasta que resulta en el año 2000 más o menos una caída franca de la incidencia de la globalidad de la mortalidad global. Ahora vamos a hablar del ascenso que tenemos recientemente. Importante es también la concientización de que las mujeres no estaban bien cuidadas del mismo modo que lo eran los varones. Y había razones de prejuicio en el que se suponía que la mujer premenopáusica tenía una ventaja hormonal sobre la enfermedad cardiovascular. Segunda era porque todo el foco estaba en la enfermedad de los varones. Pero eso cambió, y ahora vemos cómo se cruzan las curvas desde el 2010 en adelante, y la mortalidad cardiovascular en la mujer ha disminuido significativamente. El ascenso rápido que se ve al final de esa curva es debido al COVID en el 2019, y la paradójica incremento en la mortalidad cardiovascular es debido al hecho de que estas curvas no están ajustadas por edad. En una palabra, la tasa correcta de la enfermedad cardiovascular es una declinación constante a 2.7% por año,
de tal modo que en el periodo del 2010 al 2019 ha habido casi una disminución del 20%. O sea que tenemos frutos de nuestros esfuerzos. No hay duda, y eso lo sabe cada cardiólogo, intervencionista o clínico, de que sus pacientes son cada vez más añosos y más frágiles. Entonces lo que estamos haciendo con estas terapias no es disminuir la incidencia global, sino empujar el grupo etario. De los 50 a los 60 los hemos empujado a los 70 y 80. Así que los pacientes son cada vez más viejos y más frágiles. Es muy interesante ver en esta estadística que publicaron en Circulation, ahora cuál es la proporción relativa entre cardiovascular y cáncer. No hay duda que en un tiempo, digamos 20 años atrás, la incidencia de cáncer y muerte cardiovascular eran similares, pero se ha hecho tanto progreso en la prevención en el cáncer que hoy en día ellos, los oncólogos, ven un beneficio muy tangible en sus esfuerzos, casi la mitad de lo que es la influencia cardiovascular. Por supuesto, el COVID hizo estragos en el 2019 y el resto, accidentes, diabetes, enfermedades renales, Alzheimer's y homicidios, se han mantenido en los dígitos simples. Pero cuando vemos la incidencia de la enfermedad coronaria, entre otras enfermedades cardiovasculares, también nos dice un mensaje muy importante. La enfermedad isquémica coronaria es la causa líder de muerte hoy, comparado con el ACV, con las enfermedades valvulares, con los efectos y complicaciones de alta presión y de la insuficiencia congestiva. Así que tenemos que seguir poniendo esfuerzos en la revascularización coronaria como una de las cosas que nos va a dar los frutos más provechosos. No hay duda que desde el Brunswick nos dio el balón, hubo un desarrollo lento y progresivo de cosas que son lo que hoy resultan en beneficio de la sociedad. Es el tener operadores entrenados, cardiólogos, en el desarrollo de la respuesta rápida a través de ambulancias y telemetría, y la creación del laboratorio de hemodinamia en stand-by, en una palabra, listo para tratar un paciente en cualquier momento. La otra cosa son la creación de algoritmos, que por supuesto restaron la espontaneidad del doctor, pero lo pusieron dentro de casillas bien especificadas del modo de acción. Pero también eliminó las luchas de turf entre especialidades. Lo más importante es el desarrollo del equipo de cardiología. En una palabra, un equipo compuesto por cirujanos, intervencionistas, clínicos, técnicos y enfermeras, todos especializados y listos para tratar pacientes en armonía. Perdón, una cosa que quería volver para atrás, si tengo la oportunidad. A ver. La aprobación del stent, de Palmachat Stent, en 1994, marcó un cambio en la tasa de aceleración en la aplicación de las enfermedades, de tal modo que tengo que tomar crédito en ese sentido, por lo menos en la pequeña fracción en que me corresponde, de que la aprobación del stent y darle el stent a los cardiólogos intervencionistas fue un paso muy importante en el progreso de la especialidad, y podemos ver la tasa rápidamente ascendente en la aplicación de esta terapéutica. Si desde mi perspectiva, y de nuevo no tengo que adoptar responsabilidad aquí porque son mis perspectivas, tal vez no las correctas, yo diría que hay 7 pasos en el desarrollo del PCI que son fundamentales. Por supuesto, Brunswick y la invención del balón. Sin él no hubiéramos ido para adelante. Pero el segundo fue la aprobación del Palmachat Stent por 2 estudios randomizados controlados. Fue el primer aparato cardiovascular el que se sometió al estudio randomizado controlado. Y en ese entonces la FDA decidió que de ahí en adelante todo aparato implantable iba a tener que pasar por un estudio randomizado controlado con todo el dolor, el tiempo y el costo involucrado. Así que no tuvimos la carrera meteórica que tuvo Brunswick, en el que él
se le ocurrió la idea, hizo su balón en su cocina y lo aplicó en un paciente al día siguiente. O sea, eso hoy día es imposible. Era imposible en mi tiempo. Así que el siguiente paso importante fue los estudios de comparación para establecer la autocrítica de la sociedad de intervencionistas. Fue la comparación entre el stent metálico con el stent liberador de droga para eliminar el problema de la restenosis. El cuarto fue la comparación de stents, del efecto de los stents comparado con cirugía, y eso fue laudable. 3 o 4 de estos pasos, hay que darle gran crédito a Patrick Serries, el holandés, que ha sido un tremendo líder para todos nosotros y una persona sumamente tenaz, inspirada. Así que él fue el líder del Syntax, de la comparación de stents con cirugía. El cuarto fue no hecho por los cardiólogos intervencionistas, sino por los cardiólogos clínicos, la comparación de angioplastia con la medicación optimizada. O sea, angioplastia más medicación optimizada comparado con medicación optimizada sola y su efecto sobre la mortalidad. ¿Okay? Y eso han sido ya casi como 10 estudios de eso, todos randomizados. Uno de los primeros fue el Courage, uno de los últimos el Ischemia. Después la comparación, apareció el stent bioreabsorbible, que también eso fue revolucionario. El stent bioreabsorbible fue adorado por el concepto, fue sumamente bien recibido por los cardiólogos intervencionistas y todos tenían grandes esperanzas de que iba a reemplazar el stent metálico. Vamos a hablar de eso un poco. Y por último, es que yo creo que es revolucionario, no sé si todos comparten esta idea, es la comparación entre la revascularización completa versus el vaso culpable en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Así que eso establece un nuevo concepto que es realmente provocativo. Bueno, rápidamente esto, la disminución de la tasa de restenosis usando balón solo de 32% se llevó a 22%. Este es el estudio hecho en Latinoamérica y en Europa, que se llamó BENESTENT, liderado por Patrick Serries, y en Estados Unidos de 42 a 31%, liderado por Fishman. Esta es la comparación del stent metálico con y sin drogas, liberación de drogas. Y ahí vemos la influencia beneficiosa que tuvo la liberación de drogas, llevando la restenosis a 0 a 6 meses, que era increíble, de una cifra esperada de 26% para el stent metálico sin liberación de drogas, y la restricción de los eventos cardíacos agudos de 28 a 5.8%. Así que eso estableció el stent liberador de drogas como la terapia del arte. Pero la comparación con cirugía era inescapable, era imposible eliminar las batallas de turf entre los cirujanos y los cardiólogos intervencionistas. Había diferencias de opinión, entonces eso tendría que establecerse. Patrick Serries, de nuevo, tomó esa responsabilidad y él llegó a demostrar esencialmente que la cirugía de bypass era más durable que la PCA. Y que pero cuando comparábamos la presencia de eventos cerebrovasculares, una palabra, infarto de cerebro, después de la cirugía, era mayor para la cirugía de lo que era para el cateterismo. Entonces eso ya estableció un conundrum, ¿no es cierto? Un problema. Pero eso lo hizo muy bien este estudio en cuantificar la cantidad de lesiones en el árbol coronario
y estableciendo un score llamado el Syntax Score, que hoy se usa en forma amplia. Entonces ahí sí vemos que hay diferencias entre PCI y cirugía que permiten una clara definición qué pacientes deben ir a un lado y quiénes van al otro. Con un Syntax Score leve o de menor envergadura, vemos que no hay diferencia entre los dos tratamientos, pero con un Syntax más arriba de los 33, o sea, una cantidad de carga aterosclerótica importante en el árbol coronario, vemos que la diferencia es claramente beneficiosa para la cirugía. Entonces esto estableció pautas de trabajo común y aquí apareció por primera vez el team de cardiología en el que cirujanos y intervencionistas podían trabajar juntos y en armonía para beneficio del enfermo. Eso no era un estudio viejo y se hizo en la época que la mayor parte de los stents que se usaron fueron metálicos, no eran liberadores de droga, así que se repitió y se repitió en un área crítica, como es la angioplastia o la cirugía en lesiones de la arteria izquierda coronaria principal. Entonces aquí vemos que la historia se repite, de nuevo, de la ischemia-driven revascularization, una palabra. El fallo de la terapia fue beneficiosa para la cirugía, pero al costo de tener mayor eventos cerebrovasculares. Entonces ahí viene mucho la opinión del paciente que va a serse sometido a la terapia, el riesgo de ser inválido por un evento cerebrovascular versus el riesgo de morirse. Muchos pacientes tienen opiniones de que ellos prefieren realmente correr un riesgo de vida, pero no terminar en una silla de ruedas. Así que, pero de todos modos hubo una equivalencia. Y ahora es un comentario acerca de la PCI comparada con las drogas, ¿no es cierto? El tratamiento optimizado, como se le llama. Y aquí vemos en este estudio, sumarizando esencialmente 9 estudios, que la diferencia en mortalidad y de infarto de miocardio recurrente en isquemia crónica es equivalente. En una palabra, en drogas, podemos decir que el hecho que le agreguemos la intervención coronaria a pacientes que están en un tratamiento con drogas optimizado no agrega vida y no agrega un favor en el riesgo de desarrollar un infarto de miocardio, pero sí sistemáticamente mostraron que había un alivio de la isquemia coronaria, de tal modo que desde el punto de vista práctico, o sea, desde el punto de vista de la calidad de vida, había una ventaja para los pacientes que se trataron con cateterismo y stents. Cuando analizamos hoy en día qué es lo que se considera la terapia médica optimizada, son todas estas drogas que están súper viejas ya. Son todas drogas que son genéricas y que se han usado por casi 30 años. Especialmente las estatinas de altas dosis, Lipitor 80 o Crestor 40. Y son drogas que tienen índice terapéutico relativamente bajo. En una palabra, no son muy poderosas. Pero cuando vemos las drogas que están saliendo ahora, que tienen índice terapéutico muy alto, porque tienen una capacidad de alcanzar el target mucho más efectivamente y son sumamente poderosas, no sé si no va a cambiar las cosas en forma significativa. Entre ellos están los inhibidores del PCSK9 o el gen de la lipoproteína de baja densidad, y esos son los anticuerpos monoclonales o los RNA de interferencia. Los dos han demostrado ser muy efectivos en lo que no se ha demostrado beneficio todavía. El otro es el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Las siguientes drogas son muy interesantes, que son las que tienen la capacidad de disminuir el peso y bajar la glicemia.
que son dos factores muy importantes que pueden tener, no se ha demostrado tampoco, una influencia sobre la sobrevida cardiovascular. Entre ellos están los agentes orales, como los que se llaman flozins, son todos glucosúricos, o sea, tienen problemas de la infección urinaria. Y después los otros son proteínas que son todas similares al glucagón y que tienen el mismo efecto de disminuir la glucemia y eliminar el peso, también producen disminución del apetito. Así que son muy interesantes. El problema es que la gente lo está usando sin indicación médica, hay muchos pacientes motivados por perder peso, más que nada. Así son caras, es el otro problema, así que hay que haber que tomarlo con un grano de sal todo esto. Después, drogas más viejas como como el Vascepa, que es esencialmente la forma purificada de los omega-3 fatty acids. Después el inhibidor de la LPA, que es una proteína adhesiva, que es de la combinación de la ApoA y ApoB, que es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Aparentemente es muy efectivamente disminuida por el mulavalapin, que es una droga oral y bastante poderosa. Tampoco se ha demostrado un beneficio todavía, pero es uno de las nuevas cosas que han aparecido. Y la colchicina, que es una droga antimalárica revieja, que ahora en día se le han descubierto que tiene propiedades antiinflamatorias importantes y ya se le ha demostrado un beneficio después de infarto agudo de miocardio. Así que es probable que esté en parte del grupo de drogas optimizadas para el futuro. ¿A dónde queremos llevar la LDL hoy en día, de acuerdo a lo que nos recomiendan las sociedades? En Estados Unidos, la American Heart Association, American College of Cardiology, ellos dicen que la reducción de la LDL para prevención secundaria, aunque muchas personas piensan que también se debe extender a la prevención primaria, es 30% por debajo de la base, la línea de base, o 70 miligramos por decilitro como cifra final. Los europeos son más agresivos y European Society of Cardiology recomienda una reducción del 50% sobre la base a un target de 55 miligramos por decilitro. Y yo creo, escuchando lo que está pasando últimamente, que en el futuro la siguiente indicación va a ser bajar 70% del nivel de base con un target a 30 miligramos por decilitro. Y eso es posible hoy con las nuevas drogas. El problema está quién paga todo eso y hay que demostrar beneficio también. El asunto, lo último que quiero hablar es acerca del stent bioreabsorbible. Eso ha sido una idea que no había cardiólogo que no estuviera enamorado de ella. Todos querían un stent bioreabsorbible. Por supuesto, la idea de que un stent pudiera trabajar como stent y después desaparecer era tan atractiva, particularmente la retención de la vasomotricidad. ¿Okay? Pero desgraciadamente las promesas no se cristalizaron. Y aquí vemos en el Spirit Trials 1, 2 y 3, a pesar de que se hicieron estudios muy costosos con muchos pacientes, no se pudo demostrar superioridad y casi tenía cierto grado de inferioridad comparado con el stent de liberador de droga metálico. Y ya creo, después de casi 7 trials, este metaanálisis ya ha demostrado que lo que yo considero el entierro del BBS, en el que no hay duda que hay mayor trombosis y mayor fallo de la lesión target comparado con los stents metálicos. Esto es lo que yo creo que es una nueva noticia. No todo el mundo comparte mi opinión, pero yo pienso que la idea de revascularizar toda lesión significativa en un paciente con infarto de miocardio, no solamente el vaso que alimenta el área infartada, ha producido diferencias en los outcomes enormes. Aquí vemos la muerte cardiovascular, el desarrollo de nuevo infarto y la necesidad por revascularización muy significativamente diferente entre los que tuvieron revascularización completa comparados con solamente el target vessel. Si este concepto se expande también a la isquemia crónica,
puede que haya también una diferencia en la sobrevida comparado con las drogas si se hace de nuevo. No voy a hablar de la enfermedad vascular, de valvular, y los progresos que se han hecho últimamente en cardiopatías estructurales, porque eso es todo un capítulo nuevo. Lo único que puedo decir es que nos están abrumando la cantidad de guidelines que están apareciendo y protocolos nuevos. Ahí vemos 3 protocolos, uno por la enfermedad cardíaca valvular, por la insuficiencia congestiva y por el shock cardiogénico, que ya han aparecido entre los últimos 2 años y que están, en mi modo, están sinceramente diciéndonos cómo debemos actuar. Así que, como pensamiento final, lo primero que tengo que decir es que la batalla en contra de la enfermedad cardiovascular es muy lenta y es muy cara. Y eso gracias a las agencias reguladoras que imponen todos estos estudios caros, increíblemente prolongados, pero tal vez sea en beneficio del paciente, esperemos. Y segundo, la parte del arte de la medicina está siendo cada vez más disminuida por los esquemas rígidos que imponen los protocolos y los algoritmos. No sé si de nuevo esto resulta en beneficio del paciente o hace que el doctor tenga menos libertad para actuar como doctor. Yo, como estoy pensando más como paciente estos días que como doctor, espero que eso beneficie. Lo último no es solamente sobrevivir, sino sobrevivir funcional y con felicidad. Así que, de nuevo, pensando como paciente, eso espero que sea lo que logremos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Palmás e invitamos a los doctores Alejandro Palacios y David Becher a hacer uso de la palabra. El doctor Palacios es cardiólogo intervencionista, expresidente del CASI y exdirector del Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y el doctor Becher es cardiólogo intervencionista y expresidente de CASI. Lo primero, felicitar al doctor Palmás por su excelente presentación. Y yo quisiera sacarlo un poco, esto es un evento de la cardiología intervencionista, quiero sacarlo un poco de la ciencia y que nos cuente su experiencia de vida, del hospital, de la Universidad de La Plata, al Salón de la Fama de los Inventores en Estados Unidos. Hay un camino en ese lugar que quizás nos sirva a todos o a los más jóvenes para poner empeño en algunas cosas. Por favor, doctor. Bueno, yo soy un eterno agradecido de todas las oportunidades que he recibido. O sea, tengo que decir que si tengo que definir algo que ha sido sustantivo en mí, es que estuve en el lugar correcto en el tiempo apropiado. Segundo, espero que me haya ayudado más mi tesón que mi inteligencia. Que eso fue lo que apliqué más que nada. Y tercero, la adaptabilidad, que cambiar de doctor a ser físico-química, ahora paciente, han sido todos motivados por el momento y la oportunidad. Hay un trabajo que estuve buscando en su bibliografía que sale publicado en la revista Bone and Marrow Transplantation, donde el nombre del artículo dice stent, anticoagulación y vino. Vino. Es una entrevista que le hacen a usted de una de sus pasiones. Cuéntenos un poquito. O sea, anticoagulación, antiplaquetarios.
Yo tomo aspirina. No, el vino es una comida ancestral, ¿no es cierto? O sea, está en la dieta de todo el mundo, es saludable en moderación. Hay que tener mucho cuidado con los alcohólicos, ¿no? Porque el uso excesivo, por supuesto, es dañino, pero sí, el vino aparentemente sigue sobreviviendo entre las bebidas saludables usadas en moderación. Y puede ser que tenga un efecto beneficioso, pero no, yo no pondría plata en eso. ¿Me pueden pasar un diapositivo? Tengo la pregunta en escrito. Técnica. Hola. ¿Me puede pasar el diapositivo? Nosotros hemos pasado algunas conversaciones apasionadas, y yo sé que Julio no quiere hablar mucho del pasado. Él prefiere hablar sobre el futuro de todo esto. Y yo le traje una pregunta acá escrita para hacer un poco de futurismo, aunque algo has nombrado en el final de esto, de tu charla. Si tuviera que pronosticar cuál de estas tecnologías tendrá el mayor impacto o podrá convertirse en el mejor socio de la cardiología intervencionista en los próximos 10 años. A, B, C, D, E, F. Bueno, yo creo que, o sea que yo contesté un poco este slide, en ese slide que hablando sobre la terapéutica optimizada para la prevención primaria y secundaria. Hay muchas de estas drogas que están aquí. El problema está que va a requerir mucho tiempo el Fourier Trial. Todavía nos tiene que contestar si bajar el LDL a niveles ridículamente bajos para los estándares corrientes va a resultar en un beneficio, ¿no? Todavía no sabemos eso, pero pienso que si eso pasa, va a ser una droga muy bienvenida, tanto sea la RNA de interferencia como los monoclonales. Por supuesto, la de RNA tiene la ventaja como una vacuna que se da cada 6 meses y es las terapias subcutánea. Y las terapias celulares, células madre. Yo no, o sea, nunca estuve muy enamorado con las terapias celulares, toda la parte de medicina regenerativa. Yo creo, después de haber visto tantos fallos de todas esas terapéuticas, creo que, tenemos que tomar una pausa en ese sentido y mirar en otra dirección. Pero hay gente que todavía apuesta en eso. La F, ¿qué decís? Nuevos materiales para stent, sí. Yo de eso soy siempre estoy un defensor de la necesidad de transformar los stent en un fármaco. En una palabra, el stent pesa lo mismo, pesa 1/10 de una aspirina, sin embargo no es un producto puro. La aspirina cuesta centavos, el stent cuesta cientos de dólares. Tendría que ser, la composición del stent tendría que ser pura. Y del modo que hoy se hacen, no se puede pretender eso. Hay contaminantes en cantidades importantes. Así que la variabilidad en la respuesta biológica al stent puede ser que sea relacionada con la contaminación. Eso es un tema que nunca se contestó porque en realidad al poner el stent, un liberador de drogas, digamos la respuesta directa hacia el metal nunca se estudió en profundidad. Y una pregunta para el Homus científicos. Vos tenés un alma de inventor. ¿Y cómo ves la miogénesis y la angiogénesis en el futuro? Bueno, eso fue ya estudiado. Ha habido bastantes trials y no han sido convincentes. Yo creo que ya ha habido conclusiones de que
de que, en fin, el corazón es un órgano digamos, terminal en su desarrollo, que no hay capacidad regenerativa y lo único que podemos hacer es terapias conservadoras, en la palabra, preservar lo que uno tiene, ¿no? Ya sea en el aparato vascular del corazón o en el aparato de conducción. No hay regeneración. Así que las terapias usando progenitores no han demostrado nada que nos dé entusiasmo. Tenemos para hacer un espacio para la pregunta del público y Martín, que es secretario académico de la UBA, si querés hacer alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este evento en representación de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y destacar la relación que tiene la universidad con el CASI, ¿no? Particularmente en la docencia de posgrado. Quería destacar esto. Felicitar al doctor por la charla, la disfruté mucho, este recorrido histórico desde los principios de la cardiología intervencionista hasta la actualidad. Y como siempre, cuando uno hace la pregunta al final, los que hablaron antes le quitan las preguntas, ¿no? David, yo estaba pensando en esto, justamente en el futuro. Entonces, mi pregunta está relacionada a esto. ¿Cómo ve el futuro de la cardiología intervencionista? ¿Cómo ve el rol de la nanotecnología en la cardiología intervencionista? Bueno, entonces en dos. El futuro de la cardiología intervencionista es brillante. Yo creo que se necesitan más cardiólogos intervencionistas. Tenemos que desarrollar más los sistemas de respuesta rápida. Como alguien mencionó antes, tiempo es gramos de corazón viable, o sea que la respuesta rápida es muy importante. Sabemos que hoy en día tenemos una respuesta de 2 horas, en promedio tendría que ser menos, porque el beneficio es claro. Cada hora de demora resulta en 10% aumento de la mortalidad. Así que, y eso hay que trasladarlo al ACV, que es aún más complicado, de la ventana de oportunidades aún más pequeña, tal vez menos de 1 hora. Así que hay mucho para desarrollar, particularmente en la parte de infraestructura. La segunda es la nanotecnología. Sí, la nanotecnología ofrece posibilidades enormes. Es una palabra que se usa mucho y a veces un poco irresponsablemente, ¿no? Porque muchas cosas que se denominan nanotecnología no son nanotecnología. Pero de todos modos, sí, de la ciencia de superficie, mejores materiales, puede tener resultados importantes. Los aparatos implantables son cada vez más pequeños, mejor tolerados. La cardiología intervencionista necesita catéteres cada vez más chicos para introducción radial, que hoy en día es casi 90%, para la compatibilidad con tratamiento como outpatient en vez de con internación. Todo eso está evolucionando y necesita aparatos cada vez más sofisticados. Así que la nanotecnología va a tener una influencia importante en ese sector. Bueno, para quien no lo sabe, el doctor Palmás, más allá del desarrollo de algunas pasiones que se han nombrado medio de costado por acá, continúa trabajando junto con su equipo en innovación en medicina, por lo cual seguramente seguiremos recibiendo noticias de él. No es una persona que para nada se ha quedado en sus laureles y logros, por lo cual ya lo hemos resaltado acá de la importancia que ha tenido el desarrollo de la STEM en nuestra especialidad. Continúa con su pasión y continúa trabajando en innovación, así que felicitaciones y un nuevo aplauso seguramente para lo que es su eminencia. A continuación, los doctores Alejandro Palacios y David Betcher harán entrega de una placa y un diploma para distinguir como maestro de la cardiología intervencionista al doctor Julio Palmás. Sobre todo en la primera celebración.
Al doctor Julio Palmás, maestro de la cardiología intervencionista, una mente científica que con sus ideas iluminó nuestros caminos. Primera celebración del Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, Buenos Aires, 16 de septiembre de 2023, Comisión Directiva CASI 2022-2023. Doctor. Lo vamos a llenar de cosas, pero bueno, este es el título para que también lo tenga en sus recuerdos y un pequeño presente del Colegio de Cardioangiólogos Intervencionistas que también le va a entregar el doctor Palacios para que nos recuerde. Una corbata del colegio. Bueno. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, doctor Martín Cisneros. Bueno, simplemente este tiempo es para agradecer la posibilidad que ha tenido el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas en la posibilidad de desarrollar este evento. Agradecer a la Dirección de Organismos Internacionales, Ministerio de Culto, Relaciones Exteriores de Comercio Internacional y Culto de nuestro país, por el gran impulso que nos dio y fue un pilar fundamental para lograr a través de Naciones Unidas la celebración de este día, al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que nos ha ayudado en la iluminación de muchos espacios públicos con los colores, como nombraba el doctor Becher, azul y rojo. Un agradecimiento especial a todos los oradores y disertantes, en especial nuevamente al doctor Julio Palmas, porque ha hecho un esfuerzo invalorable. Hemos sido parte por ahí los de la comisión organizadora de todo el esfuerzo humano y de mucho otro tipo que ha realizado para poder estar acá en Argentina con nosotros en este evento. A la comisión organizadora que hemos trabajado para poder lograr este evento, a la comisión de prensa del CASI, a las sociedades científicas nacionales e internacionales y a sus directores que apoyan esta iniciativa, por supuesto a todos los presentes que nos acompañaron en forma presencial y virtual. Y yo quiero agradecer de manera especial a nuestro colegio. Yo creo que el Colegio de Cardioangiólogos Intervencionistas, del cual tengo el orgullo de presidir en esta etapa, es una sociedad que ha demostrado en nuestro país la importancia, como se nombró en todas las presentaciones de sociedades amigas, que tiene que ver la formación. Es la única entidad que da la certificación de especialistas y de especialistas de un alto nivel, tanto científico como práctico en nuestro país, distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país, pudiendo realizar prácticas de excelencia para todos los pacientes. Es una carrera que lleva más de 30 años formando especialistas y recertificando médicos especialistas y es la única reconocida por el Ministerio de Salud de nuestro país. Así que parece raro, pero quiero agradecer también como parte muy importante de todo esto a nuestro colegio, a nuestro querido CASI. Señoras y señores, agradecemos su presencia y de esta manera damos por finalizado este encuentro. Tengan ustedes muy buenas tardes.